Vale, perfecto. Y en principio deberíamos estar grabando. Tú me escuchas bien, yo te escucho bien. Me parece Perfecto. que todo aquí está bien. Así que te va a salir también una imagencita arriba, creo, de donde estamos grabando, que se está subiendo y se está cargando el vídeo Sí, conforme vamos grabando. lo veo. Pues, Francisco, yo creo que a la gente le va a gustar mucho esta charla, los que nos escuchan, porque el tema que tú tratas, o sea, a mí me parece bastante interesante. A lo mejor es simplemente mi curiosidad, ¿sabes? Y a lo mejor a la gente después no le gusta, no sé, pero yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que la gente te sigue y que es un tema que no se habla o que al menos yo no he visto mucho en Substack, en otras newsletters. Y tal y como tú lo escribes y lo compartes, creo que va a ser interesante. Así que te dejo que te presentes, yo voy a por mi café y vuelvo en un minutito, ¿vale? Muy bien. Pues, a ver, yo soy arquitecto. Diría que quizás estoy un poco obsesionado, ¿no? por cómo los edificios y las ciudades, ¿no? Y el diseño en general pueden ayudarnos a mejorar nuestra salud. Es decir, cómo podemos diseñar nuestro entorno para que juegue a nuestro favor y no en nuestra contra. O sea, porque el diseño nunca es neutral o nos ayuda o nos perjudica, ¿no? Entonces, particularmente yo me dedico sobre todo a construir edificios de viviendas y la idea es aplicar estrategias de diseño que ayuden a los vecinos, pues, a vivir más y sobre todo a vivir mejor, ¿no? Es decir, edificios que promueven la actividad física, las relaciones sociales, los ritmos circadianos, el tema del contacto con la naturaleza, etcétera. Y bueno, lo que más me gusta luego es compartir este conocimiento, estas experiencias con el mundo a través de la newsletter semanal, que es un poco la que nos ha llevado a tener esta Total, conversación, ¿no? Pero creo que en total, general, o sea, a lo mejor por lo que te ha llamado a ti y a otros la atención los temas de la newsletter es porque creo que no somos conscientes del impacto del diseño y la arquitectura en nuestras vidas en general. O sea, nos creemos como que somos dueños de nuestro comportamiento y dueños de nuestros hábitos, pero en realidad estos dependen en gran medida de nuestro entorno físico y sobre todo de los edificios, porque en Occidente al final pasamos más del 90% del tiempo en espacios interiores. O sea, hace unas semanas, por ejemplo, estábamos diseñando, esto lo conté en la última newsletter, estábamos diseñando el lobby de un edificio de viviendas para mayores en Brooklyn, en Nueva York, y ujú, estábamos discutiendo, cuando un vecino entre en el portal, ¿qué queremos que vea primero? ¿El ascensor o las escaleras, no? Entonces uno dice, las escaleras, porque si es lo primero que ve, pues hay más posibilidades de que las use como de manera natural, ¿no? Como que es más sano. ujú. Y otro dice, ya, pero un tercio de los futuros vecinos de este edificio usa silla de ruedas o andador. Entonces, de verdad, lo primero que tiene que ver cada día es una escalera que no pueden subir. Entonces, más tarde estaba comentando esta discusión que había tenido por la mañana con un amigo que no tiene ninguna relación con la arquitectura, y él me decía, ostras, es que me decía como sorprendido, ¿no? Es que nunca había pensado en la importancia que tiene el diseño en nuestra vida y con ese ejemplo como que lo veía pues muy claro, ¿no? Y yo creo que esto le pasa a mucha gente, ¿no? Que en el día a día pues como que no lo pensamos, como que es algo que no le damos mayor importancia. Supongo también, lo veo como la historia está, no sé si conoces la historia de los peces de David Foster Wallace, que, Ostras, de la gradación. te lo iba a mencionar porque una de las cosas que hago es, bueno, aparte de intentar ver vuestro contenido, consumirlo a largo plazo, ¿no? De, oye, Sí. poco a poco, porque yo ya tengo agendada vídeos hasta mediados de julio, ¿sabes? O sea, que a la gente le está gustando, el podcast se está sumando y tal. Y voy viendo vuestro contenido y me voy quedando con piezas, ¿no? Sí, Cuéntalo porque es muy bueno, lo de los peces que se cruzan, es muy bueno. sí, o sea, creo que es una manera muy visual de ver el tema de la arquitectura y del entorno, ¿no? Entonces, bueno, la historia de los peces de David Foster Wallace, que la contó en una graduación, no sé si a Kingston College, hace ya 20 años. Pero vamos, van dos peces jóvenes nadando y se cruzan con un pez más viejo que viene en dirección contraria, ¿no? Entonces el pez viejo les saluda, les dice, buenos días, chicos, ¿cómo está el agua, no? Los dos peces jóvenes siguen así nadando un rato, tal, y al final uno mira al otro y dice, pero ¿qué cojones ¿Qué, es el agua, no? O sea, qué como agua? diciendo, ¿qué ha preguntado este loco del agua? ¿Qué es el agua, no?
Entonces, pues los peces son al agua un poco lo que los humanos somos a los edificios y a nuestro entorno, porque al final, ya te Ya, digo, pasamos más del 90% del tiempo en ellos y sin embargo no les damos la importancia que yo creo que tienen en nuestro día a día, ¿no? Estamos como tan sumergidos en arquitectura que no somos capaces de verla y conscientes, todo, ya. todo está diseñado a nuestro alrededor, al fin y al cabo. Que, qué bueno eso, Francisco, porque a mí, o sea, yo tengo la suerte de haberme cruzado en mi vida con una maravillosa persona que es mi novia, que es arquitecta. Yo la chincho Ostras, no lo porque sabía, tío. yo la chincho mucho porque hasta hace poco ella no se ha colegiado, ¿vale? Ajá. Siempre ha trabajado en estudios y tal, pero nunca ha estado colegiada como tal. Entonces yo decía, no, no eres arquitecta, no, no eres arquitecta colegiada, no puedes decir, ¿no? Y la chincho mucho. Así que bueno, si escucha esto, que imagino que lo escuchará, porque además es un tema, ella escucha los episodios y es un tema que seguramente le va a interesar más que todos los demás, más que todas las entrevistas, por motivos obvios. Si lo está escuchando, bueno, pues nena, que sepa que te quiero mucho y que espero que te guste la entrevista. Yo creo que Y debería escuchar todos, ¿no? Simplemente sí, no, por- los escucha todos, poco a poco, verdad que ella tiene sus cosas también, pero bueno, Ah, este digo, creo es que lo va a broma. escuchar con mucho más interés por motivos obvios. Y claro, a mí el tema de la arquitectura, quizá por eso te decía antes, Francisco, que me ha generado como mucha curiosidad, porque ella también me va contando cosas, vamos hablando sobre temas de arquitectura. Ella hace más bien, está más enfocada en temas de diseño de interiores, ¿vale? Ujú, Ella quiere dedicarse a eso, ¿vale? Pero me parece como una parte muy filosófica, muy de fijarte realmente en qué tienes que centrarte para hacer que las cosas sean de utilidad, ¿no? Eso muchas veces lo hablamos. Ahora, este fin de semana pasado estuve con ella en Casa de Cor, no sé si lo conoces, sí, sí, aquí en sí. Madrid, y claro, veíamos muchas cosas bueno, pues desde mi desconocimiento y absoluta ignorancia le decía, pero esto, o sea, ¿esto quién lo usa? ¿Sabes? Porque yo veía un espacio ahí como súper bonito, precioso, y digo, es que esto da pena usarlo, ¿sabes? No puedes, esto no es útil. Y me dice, pues ahí es donde está precisamente o sea, como mi pelea interna siempre que trabajas en algo de diseño, oye, es que yo no diseño para hacer las cosas bonitas como tal, ella tiene una mentalidad como muy pragmática, ¿sabes? Entonces, Ujú, yo quiero que las cosas sean útiles para la gente porque las habita. ¿Sabes? Es ujú. decir, la arquitectura tiene una utilidad, ¿no? El diseño tiene una utilidad. Está bien, hay parte que es decorativa, pero vamos a ceñirnos primero a cubrir la parte útil y después a mejorar la estética, ¿no? Primero que sea funcional, ¿no? Es como un poco su mentalidad. Y, joder, es que me parece brutal, sobre todo algunas cosas que has dicho, vamos a tratarlas porque también las tenía aquí anotadas, como por ejemplo el post este que hiciste de el mejor anuncio, ¿no? De que has visto nunca o algo Sí, así, que hablaba sí. precisamente de esto, ¿no? De que pasamos más del 90% del tiempo de nuestras vidas en un edificio y no somos conscientes de los problemas de salud que eso nos puede causar si no lo hacemos bien, ¿no? Has dicho una frase también que la tenía apuntada, que me gustaba mucho, que es el diseño nunca es neutral. Ujú. Eso vamos a hablar de eso también, ¿no? Pero si te parece, por poner también, Francisco, más en contexto a la gente, o sea, cómo llegaste tú a este punto de la arquitectura como tradicionalmente, que la gente puede verlo como levanto un edificio, ¿no? A este diseño adaptado al comportamiento humano, a la utilidad, ¿no? Ese diseño de, oye, ¿qué ponemos antes primero, la escalera o el ascensor, ¿no? ¿Cómo llegaste a ese punto? O sea, ¿cómo se llega a ese punto? Un arquitecto que pueda estar viendo, escuchando esto. Sí, a ver, yo creo que al final es cambiar el chip de ver la arquitectura como un objetivo Ujú, en sí mismo, digamos, a verla como un medio, ¿no? O sea, verla como una herramienta. Entonces, durante mucho tiempo, digamos que el perfil del arquitecto se ha visto como casi como el del escultor o el artista, como muy centrado en un objeto ujú. y la arquitectura siendo un fin en sí mismo, ¿no? Y yo creo que el cambio ahí de paradigma viene cuando empiezas a verla como una herramienta que puede mejorar la vida de las personas, ¿no? Entonces, en ese momento dejas de poner la arquitectura en el centro, dejas de hablar de cómo es la arquitectura, cómo son los edificios o cómo son las ciudades y empiezas a hablar de qué hacen, ¿no? De su valor, digamos,
relacional, no tanto Ujú. por lo que son en sí mismas, sino lo que permiten a otros ser o lo que permiten a otros hacer. Ese es como el valor relacional, ¿no? Entonces, claro, ahí te das cuenta que el potencial de la arquitectura es mucho mayor de lo que nos habían contado hasta ahora, o de, digamos, la visión general que puede tener la sociedad respecto a los arquitectos, y empieza a ser algo que realmente da forma a nuestro día a día. O sea, lo de las escaleras y el ascensor es un ejemplo, pero ¿por qué hay edificios en los que te cruzas con tus vecinos y otros en los que no ves a nadie, por ejemplo, ¿no? O porque Ya. hay cafeterías en las que te quedarías toda la tarde leyendo y hay otras cafeterías en las que a los 5 minutos te quieres ir, o sea, no Te quieres ir aguantas. ya. Y lo mismo con las ciudades, o sea, porque hay ciudades en las que paseas tranquilamente y en otras necesitas el coche para todo, o porque hay barrios en los que ves a niños jugando en la calle y en otros desaparecen los niños. Entonces, todo eso al final repercute en nuestro comportamiento, en nuestros hábitos y a largo plazo repercute en nuestra salud, ¿no? Entonces, Y es como esa fuerza invisible que nos guía en una dirección determinada. Y yo creo que eso hay un momento en el que los arquitectos pues, nos damos cuenta, ¿no? De que dejas de centrarte tanto en el objeto por el valor que pueda tener en sí mismo y empiezas a ver en su valor relacional. Y esto no quiere decir que vayas a separar belleza de funcionalidad, o sea, la belleza o la estética es parte de la función de la arquitectura, porque no es algo cuantitativo que puedas traducir en números, sino que es una ya. experiencia emocional, es una experiencia cualitativa, pero siempre tiene que mirarse, digamos, desde el punto de vista del usuario, de la experiencia humana, porque si no Y, deja de tener sentido, ¿no? y profesionalmente, Francisco, en términos de, o sea, tu trayectoria profesional y académica, ¿no? Porque yo he visto que tú has sido profesor, o sea, y además ahora has mencionado que estabas en proyectos en Boston, si no recuerdo mal. Sí, O sea, tú te mueves mucho, entiendo, por Estados Unidos, has estudiado allí o has sido profesor allí, me parece. sí. Em, Profesionalmente, tú estudias arquitectura, pero ¿cómo llegas a este nivel? O sea, esto es como un nivel de estratégico de la arquitectura que está como muchos escalafones por encima de lo que es el propio arquitecto que puede encargarse de eh, o arquitectos calculistas, ¿no? Me parece que también hay esa Ujú, ujú. profesión que se dedican a calcular las estructuras para que todo eso sea óptimo y demás. O sea, ¿en qué, o sea, cómo llegas ahí, ¿no? Profesionalmente, Sí, en esa trayectoria. pues te cuento un poco. Yo siempre hablo de el cómo he llegado hasta aquí, son como, y con esto voy a intentar responder a tu pregunta, pero son como tres desgracias, entre comillas, que he acabado celebrando, ¿no? O sea, yo soy de Alicante. Empecé a estudiar arquitectura en Alicante en 2007. Entonces, soy como de una generación de arquitectos que empezó a estudiar la carrera cuando los arquitectos tenían mucho trabajo Ajá. y había muchísima demanda. Y durante los primeros años estudiando nos dimos cuenta de que cuando saliéramos la realidad iba a ser muy distinta a la que habíamos imaginado, porque Ujú, desde 2008 en adelante con la crisis los arquitectos somos una de las profesiones que más sufre, ¿no? Entonces, ujú, decido irme a estudiar fuera, me voy a estudiar a Ámsterdam y luego al volver me queda hacer el proyecto fin de carrera y me doy cuenta de que pues es un año que la gente se mata a trabajar haciendo proyectos que una vez se entregan, pues ujú, no llevan a ningún lado, ¿no? O sea, que se quedan en el papel y realmente como que toca empezar de cero. Y eso lleva a la gente a quemarse mucho y como muy pronto. Entonces, como que se queda sin energía la gente cuando más la necesita, ¿no? Entonces, decidí que quería que mi proyecto fin de carrera fuera algo útil para mí, que o sea, quería utilizarlo como puente para arrancar mi carrera profesional y que fuera parte de una experiencia vital, etcétera, ¿no? Entonces decidí irme de nuevo y me fui a Azerbaiyán. O sea, y me fui a Azerbaiyán a hacer el proyecto fin de carrera y lo que hice es pasarme un año conociendo el lugar y hablando con la gente, entrevistando a todo tipo de personas, desde historiadores a dueños de restaurantes, pescadores, colegas del equipo de fútbol. O sea, mi proyecto al final, más que crear una arquitectura, fue crear esa red de personas que a mí me permitiera conocer el lugar. Y esto es un poco cuando yo empiezo a establecer esa conexión con la arquitectura como una herramienta, ¿no? Que permite algo más. Porque no veía el proyecto fin de carrera como un fin en sí mismo, sino como el medio para conseguir
trabajo y quedarme allí. Entonces ya veía la arquitectura para mí como era como una herramienta, ¿no? Y así fue, o sea, volví a Alicante a presentar el proyecto y luego me volví a Bakú a empezar a trabajar con un arquitecto turco, ¿no? Entonces, esa fue de alguna manera como la primera desgracia que fue darme cuenta del segundo año de carrera de que estaba estudiando algo que no tenía ningún futuro en España y acabó siendo algo que dio pie a una experiencia súper positiva en Azerbaiyán, donde acabé viviendo 3 años, ¿no? Que luego de ahí viene la segunda desgracia que terminé ya celebrando, fue en 2015. Hay una crisis económica muy fuerte en Azerbaiyán. El manat, que es la moneda local, pasa de la noche a la mañana a valer de un manat un dólar a un manat 50 céntimos, con lo cual los proyectos se Oh. paran, vuelta a España. Y entonces decido buscar otra oportunidad para irme fuera. Y pido la beca de la Caixa, que es una beca para hacer un máster en Estados Unidos, y me la dan. Y entonces, de nuevo, pasé de maldecir la crisis en Azerbaiyán a agradecerla porque la beca era una oportunidad brutal para estudiar Total. en la universidad que me diera la gana, con todos los gastos pagados y tal. Entonces, antes de irme a Estados Unidos, y ya te digo, con esto estoy intentando como contestar al mismo tiempo a tu pregunta, ¿eh? Estuve un año en Dubái, porque el proceso de Sí. solicitud, de entrevistas, selección para entrar a la Universidad de Estados Unidos es muy largo, entonces estuve un año en Dubái trabajando en una oficina con un arquitecto libanés y un arquitecto japonés y con otros 30 japoneses. Y ya en 2017 me voy a Boston a estudiar el máster de diseño de 2 años, que fue una experiencia brutal. Y al graduarme empiezo a trabajar en MAS, que es una organización sin ánimo de lucro con la que sigo trabajando como director de diseño. Y por cerrar el círculo, bueno, la tercera desgracia fue un poco que terminé celebrando, entre comillas, fue, que evidentemente sería muy egoísta decir esto, pero fue el COVID. Fue un momento de incertidumbre. Ana y yo, mi pareja, nos tuvimos que volver de Boston a Alicante. Llegó un momento en que dijimos, para estar aquí nos volvemos y trabajamos desde Alicante, ¿no? Y entonces estuvimos 2 años trabajando a distancia. Y es durante ese tiempo que me doy cuenta que necesito como poner la tercera pata a la mesa y además de la carrera profesional como arquitecto y la experiencia académica, dando clases y dando algunas conferencias y tal, en ese momento me doy cuenta de que me apetece ponerme a escribir y empezar a contar todo esto Qué bueno. y hablar a un público general, ¿no? Y en principio lo hago sin demasiada intención de compartirlo, empieza a compartir un poco y luego al final pues se acaba traduciendo en un libro, una newsletter, etcétera. Pero han sido como 3 momentos de crisis, 2008, 2015, 2020, que a mí me han permitido, ya te digo, sobre todo desde la experiencia en Azerbaiyán, ver que la arquitectura para mí tenía que ser una herramienta y no tanto un objetivo en sí mismo. Y esto creo que tiene que ver con todas esas experiencias fuera, o sea, con Ámsterdam, con Azerbaiyán, con Dubái, con Estados Unidos. El ver un poco, ya te digo, cómo en todos esos lugares la arquitectura juega un papel fundamental por cómo afecta a la vida de las personas, no realmente por lo que sea en sí misma como objeto, ¿no? Ya, es que eso es una cosa que sí que te iba a decir. Yo, bueno, pues por desgracia mi familia no ha podido permitirse mucho que viajemos, ¿vale? Y ahora que estoy teniendo más independencia, pues sí que nos podemos permitir, sobre todo María Ángeles y yo, pues poder salir, hacer unos viajecitos y demás, ¿no? Cuando podemos. El verano pasado estuvimos en Suecia y, y es que, o sea, te iba justo a preguntar, ¿no? A entrar un poco en ese tema, bueno, un poquillo por encima porque es que tenemos muchas cosas de las que hablar, pero es que al final esto es una cosa que se ve claramente, ¿no? Cuando tú vas a otro país, la arquitectura, el diseño, cómo están construidos los edificios, bueno, pues Suecia, ¿no? Que tiene esos tejados más verticales por la nieve, ¿no? Por obviedades y demás. Todo eso influye y todo eso te enriquece al final como profesional ver esa cantidad de países, esa cantidad de culturas. O sea, ya de por sí viajar en sí, ¿no? Se habla de que te enriquece porque conoces otras culturas, ideologías y demás. Pero es que como arquitecto, o sea, te llevas la partida doble, ¿no? De Sí. entender, ¿no? Y la curiosidad de por qué esto se construye así, por qué esta gente tiene este tipo de edificios y cómo lo hacen para vivir en ellos, ¿no? Y cómo puedo aplicar eso cuando yo vuelva a Alicante, ¿no? ¿Puedo aplicarlo o no puedo aplicarlo? ¿Tiene sentido o no tiene sentido, ¿no? Todo esto imagino que te ha influido, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, a mí lo que más me ha interesado siempre de la arquitectura, de hecho, cuando
decidí estudiar arquitectura, yo recuerdo una conversación con un profesor. A mí me gustaba el dibujo técnico, me gustaba la biología, me gustaba la historia, la filosofía, y entonces yo le decía, no sé qué estudiar, la verdad es que no sabía qué estudiar. Y, y todo el tío se quedó, era como mi tutor, se me quedó mirando así como muy serio y me dijo, tú tienes que ser arquitecto. Y sin saber muy bien lo que eso significaba, la verdad es que me moló. Y luego creo que acertó totalmente porque es una profesión en la que tienes que estar pensando, o sea, tienes que ponerte como muchos sombreros. El sombrero de sociólogo para hacer buenas preguntas, el sombrero del antropólogo para entender como el modelo de la realidad de la persona para la que estás diseñando y con la que estás trabajando, pero luego tienes que saber de estructuras, aunque no seas el que las calcule, tienes que saber de instalaciones, o sea, tienes que saber de neurociencia, aunque no seas neurocientífico, pero para hacer, de alguna manera entender cómo los espacios afectan a la experiencia, etcétera. Entonces, es como un conocimiento muy amplio el que necesitas y muy holístico. Y eso es algo que me ha gustado mucho porque, como dices, tiene mucho que ver con conocer distintas culturas, con viajar y, de alguna manera, aceptar que el modelo de la realidad en el que has nacido y en el que se te ha educado no es el único que existe y no es el único válido, ¿no? O sea, yo esto muchas veces lo visualizo como eh, eh, imagínate que el mundo es, simplificando, lo podemos representar como dos personas, una frente a la otra, discutiendo sobre un número dibujado en el suelo. Y una dice, es un 9, y la otra dice, es un 6. Y las dos están absolutamente seguras de que lo que dicen es universalmente cierto. Y ambas tienen razón, porque como están enfrentadas, desde el punto de vista de uno es un 6 y desde el otro es un 9. Y para mí vivir fuera tiene que ver con ser capaz de mirar algo y ver a la vez que es parte del 6 y parte del 9, o intuir que donde estoy viviendo es un 6 pero puede que haya también un 9. Y esto te hace como más prudente y creo que esto es fundamental para el rol de los arquitectos, o sea, porque te obliga a relativizar lo que antes dabas por supuesto y poco a poco ir encontrando el equilibrio entre celebrar tu propia identidad, tus raíces, tu cultura, pero también no ser víctima de ellas, ¿no? Porque estás Ya, diseñando no para ti, estás diseñando para otra persona. Entonces, uno de los problemas que hemos tenido los arquitectos históricamente es que hemos diseñado para nosotros mismos, como ya. si nosotros fuéramos los únicos usuarios de esos edificios, ¿no? Mm. Entonces, de lo que se trata creo que es de ampliar esa visión y ser capaz de establecer conversaciones y colaboraciones con otras personas, con los usuarios de los edificios, que son los que al final se van a beneficiar o no de esas arquitecturas, ¿no? Entonces, Mm. creo que esto tiene mucho que ver con, ya te digo, con ser capaz de ver el punto de vista de otra persona que ha nacido en un entorno completamente distinto y rodeado de otros inputs, ¿no? Además me pega mucho que estés trabajando en una organización como MAS, sobre todo porque yo no, o sea, no sabía, ¿no?, lo que significan las siglas, pero las siglas al final eran Model of Architecture Serving Society, ¿no? Sí, Un modelo de arquitectura para que sirva a la sociedad, ¿no? Para sí, servir a la modelo, sociedad, ¿no? eso es, modelo de arquitectura al servicio de la sociedad. De la sociedad. Y yo quería preguntarte, aparte de que tú estés trabajando, por he dicho que es una organización sin ánimo de lucro, ¿no? Sí, Ah, en Estados Unidos tiene la sede principal, bueno, la sede original estaba en Ruanda y sigue estando en Ruanda, y ahora yo trabajo en Boston y tenemos otras sedes en Nueva York, Poughkeepsie, y en Santa Fe, en Nuevo México. vale. ¿Y cómo funciona, o sea, cómo funciona esto? ¿Cómo funciona una organización sin ánimo de lucro que lo que hace al final son proyectos? Porque entiendo que hacen proyectos para comunidades con algún tipo de exclusión social, por ejemplo, o también pueden hacerlo para, yo qué sé, por ejemplo, una promotora, ¿no?, que pide aquí en Madrid un bloque de edificios, o eso no lo hacen. ¿Cómo funciona eso? Claro, o sea, tradicionalmente los arquitectos hemos trabajado para aquellos que podían pagarlo. O sea, es un Ajá. filtro como muy natural, pero al fin y al cabo eso te lleva a trabajar para la élite, ¿no? Entonces, un poco la idea de que sea una organización sin ánimo de lucro es decir, vale, el filtro en lugar de ser vamos a trabajar para aquellos que pueden pagarlo, es vamos a trabajar en aquellos proyectos que tienen el mayor impacto social. Ajá. Entonces, para hacer esto posible y que el filtro no sea la capacidad de pagar por los servicios, necesitas tener acceso a filantropía. Y esto es algo que en Estados Unidos es muy común.
al final las organizaciones sin ánimo de lucro tienen acceso a donaciones privadas y ese dinero lo inviertes en aquellos proyectos que los clientes o los socios con los que trabajas no pueden pagar. Eso no quiere decir que todos los proyectos se paguen con filantropía, pero que si el cliente o tu socio para ese proyecto, una organización que estemos trabajando, o lo que dices son comunidades vulnerables, ya te digo, es muy variable, pero hay simplemente organizaciones que no pueden pagar por los servicios. Ujú. Entonces se dice, vale, en lugar de decir no podemos trabajar con ellos porque no pueden pagar por nuestros servicios, vamos a usar esa filantropía, ese dinero de donaciones privadas, canalizarlo hacia este proyecto para que sea posible. Entonces, de alguna manera es trabajar en los espacios que se han quedado desprotegidos por la profesión en el modelo tradicional, ¿no? Entonces, tratar de poner el dinero ahí. Eso no quiere decir que todo el dinero, ya te digo, venga de filantropía, porque Ya, cuando se trabaja con organizaciones que sí que pueden pagar servicios de arquitectura, entonces se cobra como cualquier como otro normal. estudio. Pero siempre se intenta también, por ejemplo, hay fases del diseño que es muy difícil pagar. Entonces, esto que comentábamos de ser capaz de hablar con las personas con las que vas a diseñar, etcétera, ese trabajo de, digamos, de community engagement, que dicen en Estados Unidos, ¿no? De colaborar con la comunidad en torno al diseño, es muy difícil de pagar siguiendo los Ya, servicios, digamos, tradicionales. Entonces, se apuesta por la filantropía y por las donaciones para poder pagar esos servicios. Y luego lo mismo al final del diseño. O sea, cuando ya está el edificio construido, se vuelve al edificio meses y años más tarde para aprender lo que ha funcionado y lo que no ha funcionado y para ser capaces de mejorar los siguientes diseños, ¿no? Porque si ya, no, un problema que tenemos los arquitectos también es que a lo mejor diseñamos un hospital, nunca volvemos y entonces cuando estamos diseñando el quinto hospital cometemos los mismos errores porque no sabemos lo que ha funcionado y lo que no, porque como total. nadie paga esa fase de evaluación, porque al cliente ya no le importa, pues ese edificio ya está Ya está hecho. construido, Ya, entonces hay ahí como fases que nos interesan mucho y que es muy difícil financiar y para las que utilizamos ese dinero de filantropía para ser capaces de aprender de los errores y ser capaces de diseñar con las personas, ¿no? Tanto al vale. principio, antes del diseño, como después, cuando evaluamos y hablamos con la gente y lo que está funcionando y lo que no, y lo grabamos, etcétera. Ya. Con toda, o sea, claro, con toda esta experiencia ya me hace sentido que tú empieces a comunicar tal y como lo haces, ¿no? De nuevo, yo creo que esto es parte de ese al servicio de la comunidad, ¿no? De una forma muy llana que todos podamos entender con ejemplos, con frases, con cuentos, ¿no? Con anuncios que son, o sea, que son sencillos de leer y de entender, ¿no? Y tú le llamas a tu newsletter de sostenible a antifrágil. El concepto de antifrágil puede que le sea familiar a gente que escuche esto y que haya leído a Taleb, ¿no? Porque esto es un concepto, si no me equivoco, de Nassim Nicholas Taleb, del libro Antifrágil, tal cual. Em, pero cuéntate un poco, Francisco, porque creo que ya hablamos un poco por chat tu idea de sostenibilidad, porque la gente escucha sostenibilidad y dice, ah, vale, sostenibilidad, perfecto, eficiencia energética, zonas verdes, ¿no? O qué es lo que puede pensar la Sí, gente habitualmente, ¿no? Pero esto no es de lo que hablas tú. sí, exacto. O sea, yo creo que hay mucha confusión en torno al tema de la sostenibilidad y muchas veces el problema es que se reduce al concepto de eficiencia energética, que es una parte muy, muy específica y muy, muy reducida de la sostenibilidad, pero que ni mucho menos es suficiente, ¿no? Entonces, como dices, por si alguien no conoce el término antifrágil de Nassim Taleb, él lo define como aquello que se beneficia del paso del tiempo, del estrés y la volatilidad, o sea, aquello que mejora gracias al cambio, la variabilidad, la incertidumbre. Y según Taleb, él dice que algo que no resiste la volatilidad es frágil, algo que sí la resiste es robusto o es resiliente, y aquí yo añadiría es sostenible. O sea, cuando yo hablo de sostenible Ujú. antifrágil es pasar de esta visión de la arquitectura como algo resiliente o sostenible que es capaz de simplemente resistir el El cambio, la paso del incertidumbre, tiempo, claro. la volatilidad. Y él habla de algo que no solo resiste, sino que además se beneficia de la volatilidad y del cambio como algo antifrágil. Y entonces yo aquí cuando me leí el libro fue como
eh, fue como una llamada de atención bestial porque él no habla de arquitectura, pero para mí era un libro que constantemente estaba hablando de arquitectura. Yo solo lo leía y solo veía arquitectura por todos lados. Porque al final, una de las cosas que él habla es el problema de la obsesión moderna con el control, con la comodidad, y esto es un poco lo que nos lleva a la eficiencia energética y la idea predominante de arquitectura sostenible, ¿no? Es esta arquitectura que se obsesiona por separarnos del entorno, de la volatilidad y la incertidumbre del exterior, del clima y de los ciclos naturales, ¿no? Del día y la noche o de las estaciones, ¿no? El verano, el invierno. Entonces, la eficiencia energética se basa principalmente en separarnos del entorno y el controlar por medios mecánicos todo lo que es el espacio interior, ¿no? Controlar la Ujú. temperatura, controlar la humedad, etcétera. Entonces, esto yo creo que es problemático porque, por una parte, nos aísla del exterior y se ha demostrado que al final, como seres vivos, necesitamos esa conexión con la naturaleza, con los ciclos naturales, los ritmos circadianos, la biofilia. O sea, hay un montón de documentación científica apoyando el hecho de que como seres vivos necesitamos el contacto con el Sí, exterior y con la naturaleza. Entonces, en el momento en que pasamos el 90% en el interior de edificios y nos obsesionamos con que sean eficientes, lo que estamos haciendo es aislarnos del exterior. O sea, yo tenía no sé si leíste la newsletter que era de los girasoles sin sol, que hablaba de un estudio que se hizo, creo que fue en 2016 en Estados Unidos. Se puso unos girasoles en una habitación cerrada y se dieron cuenta de que los girasoles durante unas horas o incluso unos días seguían el movimiento del sol, sí, lo mantenían. Con lo cual hay algo que estaba en su ADN, digamos, en su biología, que hacía que siguieran el sol. Pero luego, conforme pasaban las horas y pasaban los días, perdían la sincronización con el sol. qué Entonces bueno. llegaba un momento en que los girasoles enfermaban y tenían problemas de reproducirse y tenían problemas. Y un poco lo que nos pasa es esto, que como los girasoles, tenemos un reloj interno que depende de la sincronización con la temperatura y con la luz natural para mantenernos sanos, ¿no? Entonces, en el momento en que la perdemos, porque huimos de esos ciclos naturales, del sol, de las estaciones, de los cambios de temperatura, de humedad, etcétera, como que nuestro cuerpo no está recibiendo de nosotros lo que espera, ¿no? Y como Sí. la cultura y la tecnología evolucionan tan rápido, pero o sea, la cultura y la tecnología evolucionan a una velocidad exponencial, pero Mm. nuestra biología es la misma que los cazadores recolectores, con lo cual hay ahí un conflicto muy claro entre lo que nuestros genes esperan de nosotros y lo que reciben, ¿no? Y, Entonces, y eh, después, y después, perdona Francisco, intentamos, porque lo has dicho al principio cuando estabas mencionándolo, intentamos sustituirlo, ¿no? Con sistemas artificiales. Yo aquí tenía una, la de los girasoles, no, o sea, no la recuerdo, igual la leí, pero no me la apunté. Tengo aquí una de las muletas del rey, el mail de las muletas del rey. Te cito textualmente porque es que me encantó. Decía, el problema es pasar de utilizar tecnologías modernas como complemento de las soluciones naturales o analógicas a utilizarlas como sustituto. Una vez alcanzamos ese punto de no retorno, pasamos a depender en exceso de ellas. Nos acostumbramos a caminar con muletas y olvidamos que tenemos dos piernas. Pon un poco de contexto a qué te referías totalmente. con esto de caminar con las muletas y dos piernas. Porque la newsletter empieza muy guay, me gustó mucho. La historia del rey, ¿no? Sí, y además esto tiene mucho que ver con lo que hablábamos de la arquitectura sostenible y el paso, digamos, del que hablo de la arquitectura antifragile. O sea, al final, la tecnología tiene muchísimos beneficios y ha mejorado nuestras vidas y es, yo creo, un complemento perfecto. Yo creo que el problema es, como en el texto que has leído, cuando se convierte en el sustituto. Y Ujú, exactamente lo mismo ocurre con los edificios. Cuando tú utilizas sistemas mecánicos como el aire acondicionado o la ventilación mecánica o la calefacción central como complemento a las estrategias naturales de toda la vida, que es que un edificio pueda respirar por sí mismo abriendo las ventanas, ujú. entonces no hay problema, porque tú si en algún momento te fallan los sistemas mecánicos, como ha ocurrido tantas veces durante olas de calor, pues el edificio por sí mismo te puede dar un grado
de confort aceptable y sigue siendo un lugar saludable, ¿no? Porque, Ujú. ya te digo, puede respirar de manera natural sin depender de esos sistemas mecánicos. En el momento en que tú utilizas la tecnología no como complemento, sino como sustituto de las estrategias naturales, entonces es cuando empezamos a construir edificios enormes cuyos espacios no tienen acceso a ventanas que se abren, incluso si tú piensas en un edificio de oficinas, toda esa fachada de vidrio, las Esto, ventanas no se abren. Et- Eh, Esto, sí, perdón, Francisco, es una cosa que yo siempre, además, menciono a los clientes. No sé si lo sabes, lo habrás escuchado. Yo tengo una empresa de humedades ahora, ¿vale? Que mm, la montó con mi padre. Y hay un tipo de humedad que es la humedad por condensación, que, o sea, se produce por el vapor de agua que la gente genera viviendo en la propia vivienda, ¿no? Porque se ducha, porque cocina, porque son cuatro y es una vivienda de 60 metros cuadrados, ¿sabes? Entonces, hay una aportación brutal de agua, ¿no? Y estos, los sistemas que instalan nuestra empresa o cualquier otra empresa de humedades es un sistema de ventilación mecánica que sirve ujú, precisamente de complemento para eso, ¿no? Nosotros siempre decimos, hombre, a ver, tú tienes que ventilar naturalmente la vivienda. En invierno, pues entiendo que cuando hace menos 5 grados no lo hagas. Y para eso está el sistema que tiene un precalentador y te ayuda, ¿no? Pero, oye, si a mediodía hace 20 grados, 19 grados o 15 grados, oye, es una temperatura en la que puedes estar confortable en casa todavía, ¿sabes? Te pones una rebequita y puedes abrir, ¿sabes? Pero yo le pongo como ejemplo muchas veces a los clientes la realidad que, si no me equivoco, en muchos hospitales y edificios grandes de oficinas acristalados, que tú los ves desde fuera y dicen, pero si las ventanas no se abren, ¿cómo respira esa gente ahí? ¿No? Utilizan este tipo de sistemas, ¿no? exacto, sí. Como Esos son sustituto edificios, absoluto. esos son edificios que dependen al 100% de sistemas mecánicos para ventilar, por ejemplo. Entonces, ahí Qué es donde viene locura. el problema, ahí es donde, y esto es algo de lo que habla Taleb, y es cuando algo se convierte en frágil. Y él, cuando habla de frágil, pone el ejemplo de, se refiere mucho a la mitología griega y pone el ejemplo de Damocles como alguien que Ajá. era muy frágil, alguien que disfrutaba cómodamente de un banquete mientras una espada sujeta de un hilo colgaba sobre su cabeza, porque es muy representativo de la obsesión moderna por el control. O sea, estamos disfrutando de un banquete muy cómodos, pero no nos damos cuenta de que tenemos la espada colgando de un Claro. hilo sobre nuestra cabeza. Y ahí es cuando la más mínima volatilidad en nuestro entorno puede hacer que el hilo se rompa y caiga la espada, ¿no? Ya. Entonces, em, ya te digo, el apagón, ¿no? O sea, es Ya. algo totalmente inesperado que nos damos cuenta de repente de lo frágiles que somos. ¿Por qué? Porque en muchos casos nos damos cuenta de que utilizamos la tecnología no como complemento, sino como sustituto, porque si simplemente fuera un complemento, en el momento en que desaparece, podríamos seguir con nuestras vidas, pero te das cuenta Creo de que que te has quedado en pañales, ¿no? sí. Entonces, contra ese ejemplo de Damocles, Taleb también habla del ave fénix como algo resiliente porque renace de sus propias cenizas, entonces como que la volatilidad no le afecta, y habla de la hidra como ejemplo de antifrágil porque la hidra es un ser mitológico que cada vez que se le cortaba la cabeza le Lo crecían hacen dos en dos. su lugar. Entonces, es Total. un poco cómo podemos hacer una arquitectura que sea capaz de establecer un diálogo con el exterior, con la naturaleza, con el clima, de disfrutar de los cambios de temperatura, de humedad, luz natural, ventilación, porque si no, al final, o sea, que un edificio, decir que un edificio mecánico es sostenible, para mí es como decir que una persona conectada a un respirador artificial en un hospital está en un estado óptimo de salud. Ya. Porque como está conectado a un respirador artificial que le permite respirar, joder, pues Está sí, sano, ¿no? pero no es lo ideal. O sea, Ya, total. no puede ser un plan a largo plazo. Entonces, Total. ya te digo, eso es un poco la visión. Y mira, justo ya que estamos tocando este tema, yo creo que, a ver, algo, una cosa seguro, igual todos los que escuchan esto no son emprendedores, ¿vale? Pero una cosa tengo clara, que es que la gente que escucha esto o me lee sí que tiene un fuerte componente o una fuerte tendencia a intentar ser más productivo, ¿no? Yo entiendo que Ujú. toda esta falta de conexión o toda esta maquinaria artificial que hace de sustituto en vez de complemento nos afecta a toda esa productividad. Yo entiendo que
igual tú has estudiado o sabes o has trabajado en algo, en algún proyecto para que seamos más productivos, ¿no? ¿Qué, ¿Qué cosas tenemos en nuestro día a día para los que nos puedan estar escuchando ahí? Que tú digas, oye, mira, errores comunes en nuestros espacios de trabajo, en nuestras zonas, nuestras oficinas. Oye, mira, es que estoy ampliando el equipo y me voy a buscar una nueva oficina, ¿no? Yo creo que son cosas guays que la gente puede escuchar y decir, oye, vale, ¿no? En vez de estar trabajando en casa, me voy a buscar una oficina pequeña o un coworking. ¿Qué tenemos que buscar en esos espacios para que, por un lado, sean profesionalmente productivos y para que personalmente también podamos disfrutarlo, ¿no? Desde esas dos perspectivas, de la perspectiva personal y de la profesional? ¿Qué recomendarías que tuviera cada espacio para los que nos están escuchando? Sí, hay un libro muy bueno que salió hace un par de años que se llama Healthy Buildings. No sé si está en castellano, la verdad, pero habla un poco del síndrome del edificio enfermo, que es algo que la Organización Mundial de la Salud em, definió como esos edificios en los que más del 20% no sé si el 20% de personas, pero vamos, un alto porcentaje reportan problemas de salud que están relacionados directamente con las condiciones en el interior. Muchas veces tiene que ver con que no haya acceso a aire fresco, que no haya posibilidad de ventilar, esa estanquidad, o sea que ya te digo, esa idea de la eficiencia energética muchas veces nos hace que separemos excesivamente las condiciones interiores de las exteriores. Entonces, como que son espacios que pueden llegar a estar muy contaminados porque se habla mucho de la contaminación de la ciudad y del espacio exterior, pero no se habla Claro. tanto de la contaminación interior y cada vez es más por las pinturas, los Claro, muebles. porque fuera, Francisco, el aire está constantemente circulando, ¿no? Por mucho que queramos decir, oye, sí, la contaminación, ¿no? Pero al final el aire acaba circulando por la calle, ¿no? O sea, tú estás al aire libre y ahí circula, pero en tu vivienda no, ¿no? Claro, el problema en la vivienda es cuando, ya te digo, no hay renovación del aire y entonces o sea, al final tenemos un montón de textiles, un montón de muebles, un montón de Plásticos. pinturas, los plásticos. Si nos metemos ya en el tema de los juguetes, es un mundo. O sea, hay muchísimos elementos contaminantes en el interior y que por obsesionarnos por mantener el interior aislado del exterior, nos estamos Ya. disparando en el pie, en el sentido de que estamos impidiendo que ese aire contaminado salga fuera, ¿no? Y cada día esto se ve más en edificios que son muy eficientes energéticamente, Eh, porque el que no haya intercambio de energía quiere decir que no hay intercambio de aire, con lo cual quiere decir ya. que toda la Esto, contaminación se queda dentro. Entonces, eso es total. un ejemplo. Eso es una cosa que pasa mucho y cuando voy a las visitas, ¿no? A los clientes les cuesta entender cuando tienen estos problemas de condensación. Los problemas de condensación lo que generan al final es esa estanqueidad, ¿no? El aire no circula y esto es lo que precisamente generan esos sistemas de ventilación forzada, y esa falta de ventilación hace que el vapor de agua se estanque en las paredes y genere esos hongos, ¿no? Que es lo que hace que huela mal, que tenga un aspecto físico mal, ¿no? Y pasa muchas veces, la gente me dice, pero es imposible, si esto no me ha pasado en 20 años que llevo aquí viviendo, ¿no? ¿Cómo me ha pasado ahora, ¿no? Y las preguntas habituales para saber cuál puede ser la causa de eso son: ¿hay un nuevo integrante de la familia? ¿Habéis comprado una mascota nueva? ¿Habéis adoptado una mascota nueva porque aporte más vapor de agua? ¿Habéis hecho una reforma? ¿Habéis pintado algo, no? Mm, ¿Habéis cambiado la campana extractora de la cocina? O sea, son todo aportaciones que lo que hacen es, o que son cambios en los hábitos de las personas que lo que hacen es que, o una de dos, o se aporte más vapor de agua a la vivienda, ¿vale? Y que la ventilación no sea lo suficiente, o que haya habido un cambio para provocar un mejor aislamiento de la vivienda del exterior, ¿sabes? Y la gente, bueno, pero si yo lo he hecho con toda la buena intención, y digo, sí, 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 es que es perfecto. O sea, si es que tú, es lógico que busques un mejor confort térmico en tu vivienda para, en vez de estar a 15 grados sin calefacción, estés a 18, ¿sabes? Pero mm. es que todo eso al final te acaba afectando y no somos conscientes de la gravedad de aislarnos del exterior, ¿no? Que es lo que mencionamos desde el principio de la conversación. Sí, al final la obsesión por el control nos está llevando a problemas que son muy difíciles de controlar o de predecir.
por Muy desconocimiento. en, Entonces, muy en contra de lo que queremos, ¿no? claro, es muy paradójico porque al final el querer huir de querer controlarlo todo te expone a los riesgos menos controlables, ¿no? Porque no lo puedes Ya, predecir, porque estás alterando la manera natural de funcionar tanto de la vida, de los claro. edificios como de los seres humanos. Entonces, también cuando hablamos de espacios saludables, pues el tema de que haya conexión con la naturaleza. Conexión con la naturaleza no quiere decir que puedas tocar un árbol, simplemente los materiales naturales, o sea, que haya el máximo de luz natural, o sea, al final que te permita sincronizar con los ritmos circadianos. O sea, que tu cuerpo sepa si es de día o de noche, porque al final, con la luz artificial, hay muchos sitios que se utiliza durante todo el día y que directamente nuestro cuerpo está expuesto a digamos, una iluminación homogénea artificial durante todo el día, entonces ya no sabes si es de día o de De noche, día o de noche, sí. mientras que el cuerpo lo que espera es muchísima luz durante el día y oscuridad por la noche, ¿no? Hay, Y lo mismo con la naturaleza, perdón, pues los materiales naturales, al final el concepto de biofilia habla, que ya tiene muchos años, habla de cómo los seres humanos y todos los animales estamos atraídos, tenemos una atracción natural hacia lo natural y esto incluye materiales, ¿no? mm, Como la madera y cada vez estamos más rodeados de materiales artificiales que no es solo que sean tóxicos, sino que además no nos emocionalmente no no conectamos con nos ellos. hacen estar del todo a gusto. O sea, muchas veces estos materiales no son, digamos, materiales que reconozcamos desde el punto de vista de nuestros genes, de nuestros ADN. Entonces, el cuerpo y la mente, cuando hay algo a nuestro alrededor que no reconocen, se ponen en modo alerta. Entonces no Ya, terminan de estar cómodos, ¿no? Porque es ya, ya, como ya. algo desconocido. Entonces se mantiene como muy alerta ante ese, digamos, elemento desconocido, aunque a día de hoy nosotros, digamos, nos hemos acostumbrado a ello. Pero Ya, esta idea de que total. la cultura y la biología evolucionan a velocidades muy distintas. Entonces hay que tender ese puente sin tampoco demonizar la tecnología de la que nos beneficiamos todos. O sea, yo llevo Ya. unos cascos inalámbricos, estamos conectando gracias a Internet. O sea, Total. eh, Hay es que el ser equilibrio al fin, conscientes. al fin y al cabo, ¿no? Hay una frase que leía por ahí también tuya que decía y que conectaba mucho con algo que yo digo habitualmente con el tema de la comida, ¿no? Creo que tu frase decía debemos saber si un edificio es sostenible o si está bien hecho, si una persona de hace 5.000 años es capaz de reconocerla, ¿no? Esto lo digo yo mucho con esto lo cocinaría o lo comería mi abuela, ¿no? Que es como en tema de salud, Sí, ¿no? De alimentación. Mi abuela se lo comería, mi abuela me lo pondría para comer y muchas veces dice, no, está claro que no, ¿sabes? Entonces dice, vale, pues entonces no es saludable. Ese es como mi filtro, ¿no? Y yo entiendo que ese sí. es como tu filtro para detectar si un edificio es sostenible antifrágil, ¿no? Eh, ¿Tú dirías que este tema es controvertido? O sea, yo viéndolo desde un punto de vista externo completamente del mundo y del sector de la arquitectura, yo no sé si esto de lo que tú hablas de que la arquitectura no sea sostenible, sino que vaya un paso más allá, a ese antifrágil que hemos mencionado, es algo controvertido, es algo que se debate en el mundo de la arquitectura, es un punto en el que la gente va y polariza y dice esto es mejor, esto es peor, esto no es bueno, esto es malo. ¿Cómo se vive eso desde dentro? Eh, sí que es un poco... hay cierta controversia por al final a lo que te lleva esta idea de la arquitectura antifrágil y el eliminar intermediarios entre el ser humano y la naturaleza es a construir menos. Entonces, Ajá. no es muy buen negocio el tema de la arquitectura antifrágil. La arquitectura sostenible, sin embargo, cuando tú estás obsesionándote por separar el interior del exterior y la eficiencia energética, eso te lleva a construir más. Ya. Hemos pasado de construir muros de una capa de tierra o de ladrillo o de piedra a construir ahora paredes exteriores con 11 materiales distintos, cada Ya. uno con una función muy específica. Y todo eso que hace que un edificio sea más eficiente energéticamente, hace también que tenga una huella de carbono embebido, que es distinta del carbono operacional, mucho más alta. Entonces, al final, el problema de la arquitectura
sostenible centrada en la eficiencia energética es que se centra mucho en el árbol y no ve el bosque. Se centra Ya, mucho en el árbol de ser capaces de reducir el consumo de energía por metro cuadrado, pero no se da cuenta de que si el edificio es 2 veces más grande, da igual ya. que sea más eficiente, Esto, porque va a seguir siendo menos sostenible. Porque es que el eh, problema hoy es que una casa de 1.000 metros cuadrados en la que vive una persona puede ser igual de sostenible según los parámetros de eficiencia energética que una casa de 50 metros cuadrados en la que vive una familia de 5 personas. ¿Por qué? ya, Porque la eficiencia energética se mide por metro cuadrado. Entonces da igual lo grande que sea un edificio. ya, Entonces, cuando tú mides la sostenibilidad de un edificio según la eficiencia energética, estás diciendo que da igual su tamaño, si ya. son 1.000 metros cuadrados que utiliza una persona o si son 50 metros cuadrados que utiliza una familia de 5 personas. Y ahí es Esto, cuando no tiene sentido. esto al final, Francisco, es como esto que yo igual, fuera del sector absoluto. A mí, por ejemplo, tema de coches eléctricos no me gustan, o sea, porque por construcción entiendo que para mí serían como un juguete, ¿no? No me gusta, está mal dicho. Por ejemplo, eh, un Tesla me gustaría cacharrearlo, ¿no? Pero por la tecnología que tiene, no porque de por sí el motor me guste, ¿no? Pero completamente ajeno a eso, entiendo que hay como una especie de símil, ¿no? Aquí, ¿no? Es como los que quieren hacer coches eléctricos porque dice que va a ser más sostenible, pero en la inversión que hacen en conseguir esas baterías de lo que sea, de litio, de lo que sea, que no sé de qué son, se invierte mucho. La huella de carbono que se genera es mucho mayor, ¿no? Que si no se estuviesen creando esos coches, ¿no? Pero se entiende que a lo mejor es una inversión a largo plazo. Es esto lo mismo en el tema de los edificios, ¿no? De lo que estamos hablando de la Exactamente. construcción. Ahí, o sea, una de las claves al final para realmente ser capaces de entender si algo es, em, cómo de perjudicial es, en este caso, para el medio ambiente, tenemos que diferenciar el carbono incorporado y el carbono operacional. Entonces, en el caso que tú estás Nos ponemos técnicos mencionando, aquí, ¿eh, Francisco? claro, pero vamos a hacerlo muy fácil. O sea, Sí, el carbono de la fabricación de algo y el carbono de su funcionamiento. En el caso del coche que acabas de poner, carbono de la fabricación, pues toda la energía y la huella de carbono que conlleva el fabricar, la extracción de las materias primas, fabricación en taller, el transporte, etcétera, etcétera. Y luego, aparte, el carbono operacional, digamos, el de su funcionamiento, el de la electricidad que necesita o la gasolina o el diésel, cada coche, ¿no? Entonces, esos dos hay que separarlos. Cuando hablamos de eficiencia energética, la arquitectura sostenible, digamos, que se centra en esa eficiencia energética, solo habla del carbono del funcionamiento del edificio, que es lo que quiere reducir. ya, Quiere ya, reducir el consumo de energía por metro cuadrado, ya, pero no habla del carbono incorporado, que es el de la construcción. ya. Y la El huella del de carbono proceso, de, ¿no? de Exacto. construir ese edificio. Esto aplica a la arquitectura, aplica a los móviles, Ya. la batería versus lo que conlleva hacerlo, los coches y a todo lo que nos Mm. rodea. O sea, y esa Ac- diferencia es clave, claro. Aquí, Francisco, es que yo leía, o sea, a mí me gusta mucho Twitter y me meto y ahí hay cada loco también, que yo, es imposible también contrastar la información, ¿no? Por suerte cada vez sigo a menos gente de ese tipo, pero em, es que leí por ahí que o sea, los países que tienen una mejor oferta, a lo mejor nos estamos metiendo en un tema que ya tú no controlas, ¿sabes? Pero que tienen una mejor oferta o un acceso más asequible para las familias a una vivienda, a una primera o nueva vivienda, son los países que más estaban construyendo. Aquí entramos en un... O sea, porque es obvio, ¿no? Cuanta más oferta de mercado hay, menos es el precio, ¿no? Em, Aquí no entraríamos como en como en un debate interno de, oye, queremos construir menos para hacer esto antifrágil o hacerlo realmente sostenible en el tiempo y mejorable y nos cruzamos con el problema económico de, oye, si no construimos lo suficiente, no estamos generando tanta oferta como para que la gente pueda acceder a esto. Esto es un paradigma, ¿no? O sea, no sé si esto lo has Claro, trabajado tú o tienes info sobre esto. sí, sí, ya te digo, yo me dedico sobre todo a construir vivienda social en Estados Unidos y yo cuando hablo de la propuesta de la arquitectura antifrágil, ¿no? Que son 3 pilares de los que hablo.
construir menos, dialogar con el clima y reconectar con la naturaleza. Construir menos se refiere a construir menos basura en concreto, Ah, vale, vale. en el sentido de, volvemos a antes, la arquitectura como herramienta para mejorar la vida de las personas. Con lo cual, construir menos quiere decir construir más viviendas, construir menos edificios que no sirvan para mejorar la vida de las personas. Porque la Ya, mayoría de lo que se está construyendo en el mundo no son edificios para mejorar de la vida de las personas. Entonces, ahí es donde hay que diferenciar. Claro, ya, al final, la vivienda es fundamental para la dignidad y tener una vida, digamos, la persona del siglo XXI. decente, sí, Entonces, claro, entonces es uno de esos aspectos en los que hay que construir más. Ya te digo, la idea de construir menos es desde el punto de vista de sí, menos capas de menos materiales, de menos tecnología, de menos ya, complicaciones y vale, de sí, hacer las cosas reducir, de manera que con lo que te estás ahorrando, digamos, de materiales y dinero por hacer las cosas que funcionen de manera más natural y sí. depender menos de tantas tecnologías, de hecho con eso puedes construir más. Vale. Y ahora que hemos tocado el tema de la vivienda, también hay mucho de arquitectura y diseño en lo que es el marketing de negocios, ¿no? O sea, el típico de dónde te pongo este stand para que sea más visual, el marketing, que bueno, eso no tiene nada que ver con arquitectura, o a lo mejor sí, la parte olfativa, que muchas veces Ya. entramos a una tienda y lo diferenciamos por el olor, pero hay o sea, ¿hay algo de parte de ese antifrágil que tú hayas tocado en arquitectura que influya con el marketing? O sea, porque nosotros, yo al menos en la carrera, una de las cosas que estudias es para la mejora de la productividad, ¿no? Te ponen siempre ese ejemplo de una fábrica en la que hacen una prueba, en la que mejoran la iluminación y en la otra no tanto, ¿no? Y la gente es Ujú. más productiva en una que en otra, ¿no? Todo esto tú lo has llegado a trabajar para negocios, ¿no? Entiendo. O solo has trabajado parte de vivienda. ¿Y cómo influye eso? ¿Tienes algún ejemplo? Es que me parecería súper curioso. Sí, yo lo que hago es vivienda, entonces lo tenemos más trabajado en temas de residencial, de vivienda. Por ejemplo, ahora mismo estamos haciendo la evaluación de un proyecto que terminamos de construir el año pasado y la evaluación consiste, es un proyecto en Boston, son 142 viviendas para mayores y el concepto, digamos, al final el diseño lo que pretende es combatir la soledad en personas mayores y entonces la estrategia es colocar áreas Qué bueno, comunes qué chula. para que las personas puedan socializar con sus vecinos y vivir en comunidad sin tener que alejarse mucho de su apartamento, porque unos problemas nos dimos cuenta en esa fase prediseño en la que hablamos con la gente y demás, dimos cuenta que muchas personas, conforme iban haciéndose más mayores, no se sentían muy cómodas alejándose de sus apartamentos. Entonces, mientras que unos tienen facilidad de tener esos lazos sociales fuera del edificio, conforme nos hacemos mayores y sobre todo si no tenemos familia cerca, como que es más difícil. Entonces necesitamos tener esas oportunidades de socialización en el interior. Creamos una serie de zonas comunes de distintos tamaños, con distintos atributos, que si iluminación, que si vistas, privacidad, ruido, ya te digo, como muy distintas características y ahora lo que estamos haciendo es volver al edificio, hablar con los vecinos, observar, Y ver hacer encuestas y ver un poco cuáles qué son funciona. los que están funcionando mejor y cuáles son los que están funcionando peor, porque Ya, seguro que asumimos muchas cosas que ahora se están validando como ciertas y asumimos muchas otras que total. seguramente nos equivocamos. Entonces lo que queremos es aprender de ello, ver cuáles son los espacios que funcionan mejor para en el siguiente edificio, porque diseñamos muchos edificios para personas mayores, ser capaces ya de implementar esas estrategias como mejoradas y ser Sí, capaces de ponerlo el dinero donde tiene mayor impacto en la vida de las ya. personas, ¿no? Entonces, Bueno, es este es un que ejemplo de, eh, de vivienda. eso, o sea, lo que es, bueno, igual la frase está muy manida y la habrá escuchado todo el mundo, ¿no? Lo de lo que no se mide no se puede mejorar, ¿no? Ujú. Yo creo que eso es parte, está intrínseco en la filosofía antifrágil, ¿no? Es decir, yo no puedo mejorar algo, algo no puede mejorar, algo puede ser sostenible y perdurar en el tiempo, pero no lo puedo mejorar e ir un paso más allá si no estoy midiendo el impacto real que yo quiero que tenga, ¿no? Y esas zonas comunes también, conforme lo estabas contando, que me parecen proyectos chulísimos, la verdad, eh,
estaba pensando que hay muchas empresas también que ya han implementado esto, ¿no? O sea, lo Mm. de los espacios abiertos, la típica de Google de la mesita de ping pong, la zona de, ¿sabes? ¿No? Y parques, zonas verdes cerca para que la gente también pueda, oye, pues socializar ahí, ¿no? Todo esto te hace conectar más con... al final con la naturaleza, ¿no? Porque el ser humano tiene ese componente que muchas veces se nos olvida, ¿no? Está la función de nutrición, la función de reproducción y la de relación, que muchas veces nos encerramos y es como, bueno, pues solo conozco a mis amigos con los que hablo por el grupo de WhatsApp y poco más, ¿no? Y es muy importante y yo creo que se está implementando, ¿no? Cada vez más. Pero me parece chulísimo y me parece una pena que ya llevamos una hora hablando, la verdad, Francisco, porque joder, yo tengo aquí un montón de ideas, un montón de preguntas. Em, yo tenía aquí una pregunta que igual es más personal. Yo no sé si tú, de lo que has aprendido en todo lo que es el diseño, esa parte también antifrágil, la arquitectura, que tiene mucho que ver con la relación con la naturaleza, con cómo nos comportamos y cómo interactuamos con ella. ¿Te influye lo que tú has aprendido en todo eso con algunos comportamientos, hábitos o sistemas de trabajo que tú tengas? ¿Y cuáles serían, si los puedes compartir? Porque esto yo creo que sería la leche, ¿sabes? Para quienes nos están escuchando. Sí, ¿Cómo te ha influido? ¿Qué aplicas tú de lo que has aprendido de ahí a tu vida? la verdad es que sí que me ha... Es una buena pregunta, tío, porque la verdad es que sí que me ha influido bastante, porque claro, muchas veces digo, ostras, estoy escribiendo aquí del contacto con la naturaleza, del Sí, contacto con el eh, exterior, del tío, contacto es que con... estoy yo en Y plan digo, coño, diciendo, llevo 8 horas sentado, ¿sabes? Y digo, claro, coño. yo estaba pensando ahora, joder, voy a terminar con Francisco y me voy a salir a dar un paseo, ¿sabes? Me voy a poner música y me voy a dar un paseo, toma por Y culo. entonces, muchas veces a mí mismo, claro, me obligo a, pues por ejemplo, a hacer el tema de salir cada cierto tiempo. Y hay días que trabajo desde casa. Yo trabajo en Boston. Hoy estoy conectando desde Alicante, por cierto, porque tengo una boda y Sí. estoy por aquí. Pero algún día que trabajo desde casa digo, claro, no me voy a tirar todo el día en casa si estoy hablando de los problemas de aislarnos del exterior, ¿no? Entonces me obligo a salir, me obligo a hacer pausas de movimiento, o sea, Lo de tienes como una repente me rutina, ¿no? O algo levanto. así, o como. Sí, sí, o sea, a ver, y luego hay días que funciona mejor y días que dices Ya. lo que tú quieras, pero voy súper liado y como que dices, desconecta, o sea, como que te hablas a ti mismo y hay uno que te dice, oye, tienes que salir, acuérdate de que Total. tienes que hacer 30 flexiones antes de seguir y tal. Y el otro dice, sí, sí, espérate que tengo que enviar este email. Pero bueno, al final es una conversación interior que yo creo que es el respeto a uno mismo, al fin y al cabo, porque sabes que va en tu favor el levantarte yo intento cada media hora levantarme con la excusa de ponerme un vaso de agua, si puedo hacer unas flexiones, unas sentadillas o Qué simplemente bueno. andar un rato. Creo que el pasar de 0 a 1 es lo más difícil y lo que más beneficio tiene, porque luego Ya. que hagas 10 o 15 flexiones, que hagas una o que hagas media, que hagas 100 pasos o hagas 150 es menos, pero yo creo que para mí lo que marca la diferencia es el Que levantarte actúes. y hacer algo. Ya. Y en este caso yo Ah, intento hacerlo cada media hora. Ahora llevamos una hora hablando y no me has visto levantarme. O sea ya, que total. sí, Sí. siempre, o sea, al final tampoco hay que, yo creo que tampoco hay que No, total, obsesionarse total. con este tipo de cosas, pero simplemente tenerlo en cuenta. Y yo utilizo el pomodoro este que de vez en cuando me avisa de, oye, levántate o haz un break o tal, que a veces el break, digo, no, voy muy liado. Lo único que voy a hacer es mirar el cielo a través de la ventana 10 segundos. Y de, si eso Ya. es todo lo que puedes hacer, pero haz algo, Hazlo, ¿sabes? O sea, claro. Eso claro, o sea, justo algo, lo que puedas. ayer me parece, no sé si conoces a Víctor Garcés, que Sí, grabé por aquí sí. en Substack, también lo verás. Y ayer me parece que le respondía, no sé si era en Twitter o en Substack, que él decía, todos tenemos buenas ideas, ¿no? Pero no todo el mundo las aplica, ¿no? Ujú. Las pone en marcha. Y justo hablando de esa filosofía, yo creo que es guay, también para que la gente que nos está escuchando le dé una pensada, ostras, es que es verdad, ¿sabes? Muchas veces uno se lía pensando y dice, joder, qué pedazo de idea tengo, no la voy a compartir porque es como, la voy a guardar como oro en paño, ¿sabes? Tío, si ni siquiera eres capaz de ponerte en marcha para o sea, para accionar esa idea, ¿sabes? Ni siquiera vas y la registras, ¿sabes? Como un Ya. registro de marca, ¿sabes? En plan, no será tan buena, ¿sabes?
Entonces, ideas buenas tenemos todos, pero la diferencia está en quienes la aplican, ¿no? En quién dice, buah, tengo que tomarme un descanso. Y es, bueno, pero es que el descanso es salir a dar un paseo, mejor no lo hago. No, no, tío, mira 10 segundos por la ventana, ¿sabes? O sea, Claro. levántate y bébete un vaso de agua. O sea, da igual, si no puedes hacer, por lo menos cambia la mentalidad, ¿sabes? Cambia el chip un momento en tu cerebro y da una vuelta y di, vale, es que o sea, sal del árbol, ¿no? Que también has mencionado Sí, ese símil. Sal del árbol y ve que tú estás trabajando ahora en el árbol, pero lo que tienes que cuidar es el bosque entero. Si un árbol está enfermo, a lo mejor lo tienes que talar, ¿sabes? Para que no contagie a los demás. ujú, Entonces, da una pensada, mírate desde fuera y di, es que a lo mejor no tengo tiempo para irme a dar un paseo media hora o 15 minutos, pero sí tengo 30 segundos para levantarme, beber un vaso de agua y hacer 2 sentadillas. Es que 2 sentadillas, ¿sabes? Es ridículo si lo piensas desde fuera. Y Pero y bueno, el cambio de paradigma ahí viene en darnos cuenta de que es lo más productivo a largo plazo, aunque no total. parezca tan productivo a corto plazo, ¿no? Entonces esa doble mirada, decir, joder, aunque ahora me parece que pierdo 2 minutos, seguramente esos 2 minutos a largo plazo me benefician. No solo en que luego no me duela la cabeza, pero es que incluso puede que a los 2 minutos venga y eso que no sabía muy bien cómo resolver, ese email que no sabía muy bien cómo escribir, ese tal, La da una de vuelta. repente, clic. Hmm, Como cuando te levantas un día y después de dormir sabes exactamente lo que tienes que hacer y la noche anterior te acostaste teniendo mil dudas, ¿no? Y dices, joder, de repente lo veo claro, pues porque esos descansos, digamos que el cerebro sigue trabajando. Entonces es muy sano, al final es lo que decíamos, la vuelta a la conexión con la naturaleza, el andar, el movimiento, el tema de mirar al cielo simplemente, o sea, cosas tan sencillas como esas te van a hacen ayudar. que el cuerpo y la mente funcionen mejor. Total. Pues, Francisco, tío, llevamos ya 1 hora y 5 minutitos. Yo creo que igual, ¿eh? Esto es una cosa que menciono. Las dos cosas, tanto lo del café al principio como en algún momento en la conversación, sé que hay algunos invitados que vais a volver, porque se me han quedado muchas cosas en el tintero. Yo creo que escribes tan bien y sobre un tema tan chulo que no, o sea, ahora al final siempre os dejo un espacio para que digáis dónde os pueden encontrar, pero yo voy a recomendar, o sea, yo voy a cerrar el episodio con una frase tuya también, que creo que resume bastante bien todo lo que hemos hablado aquí. Y voy a recomendar que la gente vaya a ver tu mail en la newsletter. Si buscáis en Substack Francisco Colón con M al final lo vais a encontrar y buscad el post de el mejor anuncio que he visto nunca. Es del 20 de abril del 2025. Eso resume bastante bien lo que hemos hablado hoy, pero esta frase creo que la resume mejor. Y la digo y ya tú te despides como quieras, ¿vale, Francisco? La frase dice, somos producto de nuestro entorno, pero no tenemos por qué ser sus víctimas. Yo creo que esto resume bastante bien lo que hemos hablado hoy. Yo estoy súper, súper contento de haber hecho esta charlita contigo, Francisco. Me consta que vas a volver. Ahora nos quedaremos, si quieres, un momentito para que se termine de subir el episodio en ese lobby cuando termine de grabar. Yo quiero agradecer también, además de agradecerte a ti que has estado aquí y que nos has contado esa perspectiva, que invito a la gente a que vaya a verte para que sepa más sobre arquitectura y sobre cómo la arquitectura debe evolucionar, ¿no? Para que sea mejor en nuestras vidas, pero mejor de bien, no sostenible, de que sea más eficiente el edificio, ¿no? Porque eres un tío que comunica cosas técnicas de manera fácil. No sé si por tu faceta de profesor o porque realmente esto te apasiona, como me parece que es, ¿no? Así que muchas gracias por estar aquí. Y si quieres un momentito para contar cómo te puede encontrar la gente, es todo tuyo. Muy bien, pues nada, muchas gracias Raúl y nada, para quienes estén interesados en estos temas y en leer más sobre cómo la arquitectura puede mejorar nuestra salud y la del planeta, que vayan a fcolom.com, que le llevará a mi Substack de sostenible antifrágil y ahí les espero, fcolom.com con F de Fran y terminado en M de Mallorca. Muy bien, pues Francisco, nos quedamos aquí ahora un momentito. Muchas gracias, me ha encantado, he disfrutado muchísimo y hay muchas preguntas todavía que se me quedan en el tintero. Las veremos en una segunda vuelta. Muchas gracias por estar aquí y muchas gracias a todos por haber escuchado el episodio. Como digo siempre, nos vemos el próximo domingo. Chao. Chao.